A todos los oyentes, somos el grupo número 3 de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Química y Textil del curso de Ética y Filosofía Política. En esta ocasión vamos a presentar el resumen y análisis del capítulo número 4 del libro El pensamiento de los ingenieros de 1850 a 1930. Comenzando con la exposición, soy el estudiante Anthony Morales Cruz y el capítulo comienza con la exploración y explotación de los recursos naturales. Fue hasta la llegada de una nueva misión de ingenieros alrededor de 1850, convocada por Echenique, que la ingeniería moderna se estableció en el país. Esta se enfocó en el acondicionamiento y la articulación vial, la formación de técnicos e ingenieros, la planificación urbana y el desarrollo técnico de la agricultura. Para este último punto se dio con el principio del siglo XX, la llegada de un grupo de ingenieros belgas que impulsaron la creación de la Escuela de Agricultura y Veterinaria, actualmente la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Eh, el uso y cuidado del agua. En cuanto a agua potable, la ingeniería de entonces estaba particularmente preocupada por juntar el agua, conducirla al centro poblado, distribuirla y utilizarla adecuadamente para necesidades humanas y salud pública. Durante el Virreinato de Toledo, para el suministro de agua potable a la ciudad de Lima, se utilizaban filtraciones de los cerros Santa Rosa y Quirós, recolectadas en zanjas conocidas como la Caja Vieja. Sin embargo, se destaca que Lima, a pesar de ser una pequeña metrópolis con aproximadamente 300.000 habitantes, carecía de una fuente de agua potable adecuada, resaltando la necesidad de planificar seriamente su dotación y conservación para los vecinos. La utilización del agua como fuerza motriz. La utilización del agua como fuerza motriz era todavía poco habitual en las décadas que abarca esta antología. Un joven ingeniero de entonces, Pedro Abel Abarte, aprovecha el espacio que ofrece la Sociedad de Ingenieros para difundir conocimientos relacionados con el movimiento de las aguas. Él afirma que el movimiento de las aguas obedece a las leyes científicas que aún no se conocen. En 1929, durante el Congreso de Irrigación y Colonización del Norte, el ingeniero Juan Portocarrero presentó una conferencia donde presentó cálculos sobre costos y beneficios de diversos productos y máquinas que utilizaban el agua como fuerza motriz. De sus cálculos dedujo un orden de preferencia para el uso de las aguas públicas, priorizando en primer lugar poblaciones, en segundo lugar ferrocarriles, en tercero fuerza motriz, en cuarto canales de navegación, en quinto barcas de paso, puentes e industrias, y en sexto lugar estanques para víveros o criaderos. Justificó este orden no solo con argumentos positivos y topográficos, sino también considerando las necesidades urgentes para la economía general, resaltando que las innovaciones hacen el progreso siempre de creación eterna. El agua para riego. La ingeniería de la época veía la irrigación de la costa como uno de los grandes objetivos nacionales. El ingeniero José Balta, director del Cuerpo de Ingenieros de Minas, enfatizó en la importancia del agua subterránea en la costa y propuso estudios prioritarios al respecto. Balta sugirió comenzar con la recopilación de datos sobre los recursos acuíferos subterráneos de la costa, especialmente en Lima, Callao e Ica. Eh, Le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas tardes, soy Yair Roya y continuaré con la exposición. Continuando, la preocupación por la irrigación de los valles costeros del Perú tiene raíces coloniales, pero cobra fuerza durante la etapa republicana. Uno de los primeros proyectos importantes fue el canal de Uchusuma en Tacna, impulsado por hacendados e ingenieros desde el siglo XIX y finalizado en 1879. A partir de mediados del siglo XIX, ingenieros nacionales y extranjeros comenzaron a estudiar las posibilidades agrícolas de la costa, promoviendo el uso de aguas superficiales y subterráneas para irrigación. Aunque muchos estudios fueron técnicos y detallados, no siempre se tradujeron en obras concretas. Entre los ingenieros destacados están Elmore Sutton y Dario Baldizán, quienes evaluaron tierras, caudales de ríos y sugerencias de cultivos. En el siglo XX trajo un renovado impulso con intentos por crear un cuerpo de ingenieros hidrólogos que no
se concretó, pero sí se amplió el cuerpo de ingenieros de minas para incluir temas hídricos. Se reconoció que la irrigación podía transformar los desiertos costeros en zonas fértiles y contribuir a la independencia económica del país. Ingenieros como Enrique Brüning y Baldisán destacaron la importancia de construir reservorios, aprovechar aguas subterráneas y fomentar la forestación de la sierra para conservar el recurso hídrico. Mientras Brüning desconfiaba de los pozos artesanales, otros como Bullingur defendían su eficacia, especialmente para abastecer zonas urbanas y tierras de cultivo. A pesar de la falta de ejecución de muchos proyectos, la irrigación se consolidó como un tema crucial en el desarrollo agrícola y económico del Perú, destacando la necesidad de planificación, apoyo estatal y visión a largo plazo. En 1908, la Sociedad de Ingenieros organizó una conferencia sobre la irrigación de la costa, presentada por el ingeniero Marco Aurelio de Negri, quien destacó los problemas estructurales de la economía peruana. De Negri criticó la falta de desarrollo de las tierras debido a las luchas internas y la falta de apoyo a los trabajadores, y señaló que la producción en la costa no había logrado ser rentable ni socialmente provechosa debido a la explotación de los trabajadores indígenas y el latifundio cañavelero. En 1920, el ingeniero Ezequiel Lasarte abordó la irrigación en el Valle de Lima, mencionando los problemas del río Rímac, cuyas aguas variaban de manera irregular, y sugirió la construcción de obras para el almacenamiento del exceso de agua durante las avenidas. Lasarte también abogó por una distribución equitativa del agua y por un esfuerzo colectivo para resolver los problemas del río. Por otro lado, Raúl de Boza, en 1920, destacó la importancia de irrigar nuevas tierras en el valle de Ica para aumentar la producción agrícola del país. Sostenía que, aunque el capital nacional no era suficiente, una inversión colectiva respaldada por el gobierno podría mejorar la situación. Gracias. Le doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, soy Adriana Cecilia Girón Vinces. Empezamos con Buscando Energía. Para la producción de electricidad se utilizaron los combustibles y las fuerzas. Se sabía que había otras fuerzas naturales como el viento, mareas y luz solar, pero estas no eran utilizadas debido a la falta de conocimiento en aquella época. Del amplio mundo de la energía nos fijamos específicamente en dos: la energía eléctrica y la que genera el uso del petróleo. La electricidad. La utilización de la electricidad en el Perú inició a partir del año 1884, en los cuales se dieron dos hechos importantes: el funcionamiento para usos industriales de una central hidroeléctrica situada en Yangas, Huaraz, y el Estado peruano aprueba el 14 de febrero de ese año un proyecto para alumbrar la ciudad de Lima y las casas particulares por medio de la luz eléctrica. 1928. Pablo Bonner es el encargado de elaborar un proyecto que consistió en construir tres centrales escalonadas en la cuenca de los ríos Rímac y Santa Eulalia. 1886. Se inaugura el alumbrado del centro de Lima. En 1890, el Consejo Provisional de Lima queda autorizado para contratar a una empresa nacional o extranjera que se encargue del servicio de alumbrado público por un plazo máximo de 25 años. 1899. Se forma la Sociedad de Alumbrado Eléctrico y Fuerza Motriz. 1901. Se instala una planta eléctrica a vapor en el Callao. En 1905 se da la fusión de empresas relacionadas con la industria eléctrica: la Empresa Eléctrica Santa Rosa, la Compañía de Ferrocarril Urbano de Lima y el Tranvía Eléctrico a Chorrillos, que formarán las empresas eléctricas asociadas. En 1922, en que la Municipalidad de Lima firma un contrato con las empresas eléctricas asociadas para el alumbrado y la provisión de energía a los tranvías. Todo lo mencionado anteriormente fue posible gracias a los
técnicos, principalmente de dos instituciones, la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Artes y Oficios. Emilio Guarini, recogiendo críticas de otro ingeniero, menciona la falta de preocupación a los proyectos eléctricos desde el punto de vista de la seguridad pública. El ingeniero Guevara sostiene que eso no es cierto, ya que el reglamento fue analizado por él y el ingeniero Juan Grieve. En su análisis tuvieron en cuenta reglamentos similares a países como Inglaterra, Francia y Alemania. Guevara también menciona las facilidades económicas, sociales y de desarrollo industrial que traerán estas nuevas tecnologías. El ingeniero Michel Ford se preocupó por la producción de fuerza motriz a precios razonables para su utilización en las industrias, considerando que el agua es el mejor elemento para ello. Luego tenemos al petróleo. Comenzó a ser usado en el Perú a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero esto se vio interrumpido debido a la guerra con Chile. La industria del petróleo surgió y creció significativamente después. El petróleo adquirió significación política al ser considerado como política de enclave. En 1903, el Boletín de Minas, Industria y Construcciones publica un informe del ingeniero Félix Gaguino, director técnico del establecimiento de Cerritos. En dicho informe se habla sobre la contribución a la formación del Museo de Materias Primas y Productos Nacionales instaladas. Le doy paso a mi compañero. Muy buenas noches con todos los presentes. Les habla Humberto Martínez, les hablará sobre los ingenieros y la transformación industrial del Perú durante 1850 a 1930. Entre 1850 y 1930, los ingenieros peruanos lideraron esfuerzos para modernizar sectores claves como el petróleo, la minería y la energía hidráulica. La producción petrolera creció de 47.000 barriles en 1896 a 2,5 millones en 1916, impulsando proyectos de ley para regular su explotación y asegurar prioridad al consumo nacional. Ingenieros como Bravo, Puch o Ursúa resaltaron la calidad del crudo peruano, comparable al del Pensilvania, y propusieron medidas como reservar lotes para empresas nacionales y crear un consejo consultivo de petróleo. En minería, tras décadas de métodos empíricos de explotación indígena, la creación del Código de Minería en 1901 y la Escuela de Ingenieros en 1876 permitieron industrializar el sector con mayor uso de maquinaria y enfoque en materiales como el cobre y la plata. La energía hidráulica fue otro eje. Ingenieros como Tizón y Bueno y Antunés de Mayolo destacaron el potencial de ríos como el Rímac para irrigación y generación eléctrica, aunque criticaron la falta de estudios sistemáticos. La Sociedad de Ingenieros propuso exenciones fiscales para fomentar hidroeléctrica y regular impuestos con fines técnicos. En paralelo, figuras como Alberto Noriega enfatizaron el rol ético de ingenieros mineros, combinando innovación técnica con respeto a los trabajadores, aunque persistían desafíos como la dependencia del capital extranjero y la escasa seguridad laboral. Aspectos como la explotación histórica indígena, la falta de infraestructura para gestionar aguas y la necesidad de leyes que equilibraran la inversión era con beneficios locales marcaron tensiones. Pese a avances, la industrialización enfrentó límites por prácticas anacrónicas y priorización desbalanceada entre recursos inmediatos y desarrollo sostenible. A continuación les hablaré y detallaré sobre los aspectos positivos y negativos encontrados. El primer aspecto positivo sería la regularización y la modernización, es decir, la implementación de códigos mineros y petroleros que fomentaron la inversión y la ejecución técnica. Asimismo, podemos observar la priorización de recursos nacionales, o sea,
propuestas para reservar lotes petroleros y energéticos a empresas peruanas, asegurando la soberanía. También podemos apreciar una visión técnica y educativa. Esto se aprecia cuando la Escuela de los Ingenieros y la Sociedad Peruana de Ingenieros promovieron formación especializada y debates técnicos para el progreso industrial. A continuación se presentan algunos aspectos negativos, como la dependencia del capital extranjero, es decir, la necesidad de inversión externa, la cual limitaba el control nacional sobre los recursos estratégicos. Asimismo se ve la explotación laboral histórica, persistencia de prácticas abusivas contra trabajadores indígenas, heredadas de la época colonial. Y por último, tenemos la falta de infraestructura y estudios, deficiencias en catástrofe hidrológico, la regulación de aguas y la seguridad minera, frenando el desarrollo integral. A continuación, mi compañero. Buenas noches con todos, les habla el alumno Ángelo Romero y voy a continuar con propuestas para mejorar la minería en el Perú. En 1917, el ingeniero Dueñas destacó la necesidad de realizar planos y demarcaciones claras de los terrenos mineros desde el inicio del proceso de denuncia para evitar conflictos y abusos. Propuso que el Código de Minería o un decreto supremo regulara este proceso, utilizando puntos geográficos verificables. En 1923, el ingeniero Yanela propuso la creación de un catastro nacional para regular todas las propiedades, incluyendo las mineras, con el objetivo de asegurar una valoración justa y evitar que fuera gestionado por personas sin formación técnica adecuada. En cuanto a las condiciones laborales, se destacó la necesidad de mejorar el régimen de trabajo, especialmente para los indígenas. Se propuso que el Estado controlara el sistema de enganche para evitar abusos y que se regularan aspectos como la jornada laboral, las condiciones de seguridad y la indemnización por accidentes. Por otro lado, el ingeniero Dueñas también criticó la lentitud del sistema judicial minero y sugirió restaurar los tribunales privativos de minería para agilizar los procesos. Además, se discutió la regulación de las patentes mineras para evitar obstáculos a la innovación tecnológica. También abordó el impacto ambiental de la minería, destacando la contaminación generada por las fundiciones en la Oroya y se subrayó la necesidad de regular las externalidades negativas para proteger el medio ambiente y la salud de la población. Ahora voy a marcar puntos positivos que serían la calidad en la regulación territorial, la mejora de la administración de propiedades, la protección laboral, la agilización del sistema judicial, la innovación tecnológica sin obstáculos y la preocupación ambiental. Y por otro lado están los puntos negativos, de los cuales sería la falta de implementación efectiva, el exceso de burocracia, los desafíos en la regulación de la minería indígena, los conflictos entre intereses públicos y privados y el impacto limitado en la minería informal. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas noches, soy Uber Benavides Asensio y hablaré sobre la justicia minera. Alrededor de 1900, quien más destacaba en esta sección es el ingeniero Enrique Dueñas, que haría críticas a la normativa establecida acompañada con propuestas, implicándose el pensamiento ingenieril, pues la situación de la industria minera lo requería. El ingeniero aboga a las innovaciones sobre los juicios y las recaudaciones en el Código de la Minería y en las innovaciones introducidas en el sistema de justicia minera. También defiende que optar por un régimen más expeditivo protegería los intereses, los fiscales y las empresariales. En el caso del Código de Minería de 1900, el sistema juzgativo para las minas, que antes optaba por un sistema de juicio privativo, comenzó a dificultar los procesos. Y por otra parte, también está el problema de las externalidades negativas, que serían el producto de los humos y desechos de las minas que contaminan su entorno. Y
y teniendo consecuencias negativas como dificultar el desarrollo de los seres vivos. De esto habla el ingeniero José Bravo en 1920 en un informe sobre la minera La Oroya, que arroja sus productos a sus alrededores, y este informe busca ver sus efectos, buscar la manera de evitar tales perjuicios. Pasando a las conclusiones y recomendaciones de tal informe, se, se confinará que los productos son nocivos y los daños se extienden hasta 60 kilómetros de distancia y la empresa no dispone de la tecnología para evitar y atenuarla. Luego, se da una recomendaciones que al final no asegura que no afecte a lo económico de la minería. Pasando a la otra sección, explotación y la comercialización. Se nos presenta por parte del ingeniero Fernando Fuchs, colega de Bravo, sobre el drenaje por oro, considerándose mejor que el hidráulico, y siendo este más seguro y menos caro, donde, donde se propone hacer uso de tal tecnología en los yacimientos acuíferos existentes en el Perú, en una industria minera que tiene presente los cálculos sobre la cantidad y que busca el perfeccionamiento sin grandes riesgos y reduciendo los costos, el drenaje por oro sería recomendable. Se propone también que el desarrollo de la industria minera no debe prescindir de los ingenieros nacionales. Esto dicho por parte del ingeniero Alberto Noriega en la industria minera y los ingenieros nacionales, concluyendo que los peruanos estamos obligados a hacer estimar nuestros valores y no consentir que se continúe con con la situación de contratar muchos de ingenieros de otros países. Y de vuelta con el ingeniero Dueñas, él está convencido que, que adelantar los conocimientos de geológica económica nacional traería ventajas que servirían para los estudios. En 1923, por otra parte, el ingeniero Jiménez, en Informaciones y Memorias, informa el crecimiento de la minería del Perú, las expectativas y de un contrato canadiense para la construcción de una extensa red ferroviaria en el país, abriendo un porvenir a la minería peruana. Un aspecto del comercio minero es la compra y venta de minas o derechos de explotación. Según el ingeniero Jorge Hogan, Hogan, hay una deficiencia en tal campo, pues el comprador de minas, usualmente acompañado de un ingeniero, tiene más ventaja que el comprador que no posee, o sea, no utiliza los servicios de un ingeniero para representar un informe igualando su propiedad. Por ello, concluye que para el éxito en minería no solamente hace falta una buena mina y capital, sino un ingeniero con conocimientos técnicos necesarios. En conclusión, se necesita para poner en marcha una empresa capital, trabajo e inteligencia. Pasando por unos puntos positivos, sería el constante pensamiento ingenieril, también un factor del éxito de las empresas sea la inteligencia y que también no se deja de lado el medio ambiente. Los puntos negativos sería que tal vez haya ignorancia con respecto a los servicios que uno podría contratar ha- hacia un ingeniero y beneficiarse de ello. Después estaría la contaminación en las industrias mineras y la
ingenieros de las industrias mineras suelen ser del extranjero. Y muchísimas gracias por ver.